Mayorcete 2. ¡Wey! ¿Qué pasa, remeros? Bienvenidos de vuelta aquí a Mayorcete 2. Y hoy os voy a hablar de una película nueva que me acabo de ver, en parte un poco por petición popular, pero sí que bueno, quería verla yo mismo, porque pertenece a este ciclo de, digamos, películas de la Segunda Guerra Mundial. Si volvemos con la Segunda Guerra Mundial, sobre todo a lo que es el rollito de la guerra en el Pacífico, porque me he visto OVA The Last Samurai. Entonces, aunque por el The Last Samurai pueda parecer que van a aparecer malditos samuráis a la vieja usanza y que va a ser como la película de Tom Cruise, nada más lejos de la realidad. O sea, trata, digamos, de, por así decirlo, la muerte del Bushido como tal, de ese remanente, ¿no?, de la cultura japonesa en lo que es lo militar, ¿no?, la cultura militar japonesa. Y estamos hablando de que, bueno, esta película se sitúa en lo que es el apartado de la Guerra del Pacífico que tuvo lugar en Saipán. Entonces, prácticamente comienza con la invasión de Estados Unidos y, bueno, todo empieza con, pues eso, bastantes efectos especiales, una puesta en escena muy abrumadora en cuanto a lo bélico, o sea, muy espectacular, ¿no?, digamos. Y ciertamente eso capta muchísimo la atención de la película. Sin embargo, la película no va de grandes batallas, sino más bien de todo lo contrario. Va en torno a lo que es la vida de la resistencia de los japoneses por aquel entonces hasta el terminar de la guerra. Entonces, por un lado está bien porque, digamos que te mete rápido en la batalla, pero luego te da a entender que ese grandísimo conflicto no va a ser el asunto de la película. Pero por otro lado también es cierto que empezar con una batalla tan grande y terminar pues con un grupo de 47 guerrilleros es un poco de bajón, ¿no?, digamos, o sea, lo vuelve menos espectacular. La cuestión es que realmente la película no está diseñada para ser realmente ni un drama tremendo, ni tampoco una terrible película de acción. Es una película básicamente sobre refugiados, o sea, digamos que intenta meter lo que es el valor humano como tema principal, yo diría, del largometraje. Porque sí, ciertamente, básicamente trata de los japoneses aislados en Saipán, que les faltaban medicinas, que les faltaban agua, alimentos, algunas perrerías, digamos, y también, yo que sé, putadas que hacen los americanos. Pero bueno, una cosa muy interesante de la película, y esto es quizás lo más importante que señalar sobre la misma, es que es una película que no está enfocada ni desde el lado americano ni desde el lado japonés. Digamos que últimamente las películas que más me ha gustado, han sido, si eso, las que estaban desde el punto de vista de países del eje. ¿Por qué? Porque los países del eje, como perdieron la guerra, no tienen ninguna razón para justificar su nacionalismo. Pero sin embargo en esta película no es que esté ni desde el punto de vista de Estados Unidos, sino ni el de Japón, está desde el punto de vista de los dos. Es una película que está partida, por así decirlo. Hay momentos en donde se muestra pues a los oficiales del bando estadounidense y hay momentos donde se muestra a esta resistencia, ¿no?, del bando japonés. Luego otra cosa muy interesante es el valor que le da, la importancia que digamos, se le aporta a lo que es el asunto de la diplomacia, ¿no? La guerra de la propaganda, también lo que es un poco las relaciones diplomáticas en cuanto a idiomas. Por ejemplo, hay un oficial que es clave en el bando americano porque sabe japonés y encima también conoce la cultura japonesa porque en teoría estudió 2 años en Japón, entonces le explica un poco las cosas de cómo se comportan los japoneses en cuestión del Bushido y tal a otros oficiales americanos. Y por otro lado también, digamos, de estos campos de refugiados bueno, porque, a ver, realmente los japoneses montan su propio campo de refugiados, pero al mismo tiempo existe una especie de campo de concentración, pero que a veces como campo de concentración para refugiados dentro del territorio americano recién conquistado, donde algunos japoneses están ahí. Entonces, hay también una especie de como de contrabando, también a veces se meten para hablar y descubrir cosas, hay como un pelín de espionaje. Es todo muy curioso. Entonces, lo que es la puesta en escena, digamos, el realismo de la narrativa está muy bien conseguido, aunque, por el contrario,
no es una película que voy a alabar en especial. Justo por eso, porque quizás tiene un poco de todo, explica muy bien una historia, pero es una historia que tampoco es demasiado llamativa en su conjunto. Es interesante ver, digamos, cómo estos japoneses resistieron al invasor hasta el final, cómo, digamos, van siguiendo siempre pues esa decisión, ¿no? Frente a lo que es luchar por el emperador, hasta que por fin el emperador se rinde, que al final ni siquiera se lo creen. Entonces están debatiéndose si rendirse o si luchar hasta el final y cosas de ese rollo. Pero claro, es eso, no termina de ser una película que genere lloros, no termina de ser una película que respecto a lo que es la acción te deje anonadado. Y tampoco es una película que te encariñe especialmente con algún personaje porque como le da bastante importancia a personajes secundarios, tampoco terminas de aportarle ese protagonismo tan principal a un personaje en especial, ¿no? Entonces, es una película que está bien, o sea, no está mal, no estoy enfadado con ella para o sea, desde ningún punto de vista, está bien hecha, o sea, me gustó, pero se me hizo quizás demasiado lenta, a veces un poco rollete. Está bien, está muy bien, solo es que es eso, es lo que os digo, es una película que no va realmente sobre un equipo de héroes, como podría ser la típica película americana. ¡Corazones de acero! Fury. ¡Ay, Dios mío! Que me ha entrado el sidazo de repente. Sino que realmente va, pues eso, de ese realismo, de ese... simplemente va de la vida de los japoneses en aquel entonces, que es un poco mierda. Que si huérfanos, que si... Bueno, en fin, un montón de ese rollo, ¿no? Entonces, sí, ciertamente, como he explicado, es un poco la muerte del Bushido, es como el último samurái que se rinde o que vive en torno a esas reglas. De hecho, es el típico oficial que va a todos lados con su maldita katanita, ¿no? Y sí que es muy interesante al principio de la película cómo comienza todo con ese asalto Banzai, ¿no? Para intentar recuperar por última vez algún territorio en especial de Saipan, en el que mueren 4.000 japoneses y 2.000 americanos. Es una batalla súper bestia. Y entonces me gusta un poco ese realismo de que no es como la típica película, imaginaos Star Wars, ¿vale? En Star Wars se nota que la película está hecha para que lo enfoques todo desde el punto de vista de los rebeldes. Y ves cómo siempre Luke Skywalker y Leia van matando Stormtroopers por todos lados y a ellos no les pasa nada. Pues en esta batalla, digamos que al principio olisqueó un poco de americanismo, ¿no? Pero luego, claro, te dejan claro eso, que es que murieron 4.000 americanos y... digo, 4.000 japoneses y 2.000 americanos. Entonces ves cómo realmente llegan a morir más japoneses que americanos y realmente ves esa inefectividad de las tácticas Banzai que llevaban a cabo los japoneses hacia el final de la guerra. Que es en plan el morir por la patria, pero de una manera que realmente no terminaba de ser útil, porque no te terminabas llevando más americanos que japoneses morían, entonces era un poco inútil. Entonces cogen desprevenidos a los americanos, empiezan a dispararles, revientan un montón de ellos, pero luego cargan a los Banzai y cuando ya los americanos cogen posiciones empiezan a ametrallar japos uno detrás de otro, hasta que por fin llegan los japos a la posición y empiezan a bayonetarlos y a matarlos con katanas y termina siendo una auténtica masacre y realmente aterrador. Entonces ese principio de verdad... está muy bien hecho, o sea, a la película no le faltan medios. Es simplemente eso que desvía lo que es la atención a ese grupo de guerrilleros y de supervivientes, de refugiados dentro de esa isla que no tiene ni siquiera fuentes de agua naturales más allá del agua de la lluvia. Y luego al final hacen referencia a las bombas de Hiroshima y Nagasaki, salen esos bombarderos Fortress de los americanos, los ve volando, digamos, incluso el oficial, ese OVA. Y no sé, es que tiene un montón de matices y tal, es como una película en cierto modo ligeramente diferente, claro qué gracia tendría si no fuera una película diferente. Y es bueno, es ver la caída de Japón desde esa impotencia, ¿no? Por un lado, y por otro lado el simple hecho de preocuparse por los supervivientes de la zona. Entonces es bastante curiosa de ver, yo lo dejaría ahí, o sea, en plan de es buena y es curiosa, pero no sería una de las que más me ha gustado últimamente. O sea, digamos que me transmitió mucho más la de Otoko Tachi no Yamato, porque, digamos, tantas vidas militares centradas en un solo navío, digamos, es un sentimiento muy especial. Y también, por ejemplo, la de My Way me sigue pareciendo una auténtica bestialidad, porque la idea que tiene es súper original. Digamos, pasando por un montón de escenarios de la Segunda Guerra Mundial.
Digamos que quizás, en parte, la razón por la cual esta última película que me he visto, la de OVA, The Last Samurai, no sea tan jodidamente espectacular, es quizás porque es la más real de todas. No digo que la de Yamato no fuera real, muy al contrario, pero bueno, es que es un barco muy en especial y tal. Digamos que esta coge un momento tal cual de la guerra, un momento como tantos, un escenario de tantos, y lo trata con normalidad, sin heroicidades ni polladas del estilo. Entonces, ni tienes las flipadas de Fury, ni tampoco tienes la improbabilidad de lo de la película de My Way. Porque lo de la película de My Way, sí es cierto que está basado en un hecho real de un japonés que se encontraron en Normandía, que contó que al final había pasado al bando ruso y del bando ruso al alemán, y del alemán había terminado en el muro occidental. Pero aún así, en cierto modo, se inventan varias cosas porque, claro, no existe ni la información ni los datos, y encima tampoco hablaban de dos personas, hablaban de una, ¿no? Pero aquí, ¿qué? Simplemente un oficial y su gente que está en una isla aguantando, y ya está. Y ahí nada más, o sea, no se inventan nada. Supuestamente, incluso al principio de la película te avisan de que algunos personajes, nombres o alguna pequeña situación podría haber sido cambiada por el objetivo de la dramatización de la propia película, del propio largometraje, pero aún así no se nota. O sea, obviamente a lo mejor si te pones a buscar nombres como tal, luego encuentras que no son nombres reales, porque a lo mejor no se tiene cuenta de ellos, o es una historia que contó yo que sé qué. Pero lo que es la historia en sí misma resulta muy coherente. Y al final, pues eso, ya os digo, resulta muy interesante y muy curioso, digamos, cómo van entablando negociaciones los americanos con los japoneses supervivientes. Entonces, si os mola la Segunda Guerra Mundial, y en especial, digamos, la guerra en el Pacífico, yo creo que para ampliar un poco vuestros horizontes y disfrutar de un punto de vista distinto, un poco menos épico, pero un poco más humano, pues os aconsejaría veros OVA de Last Samurai, pero en ningún momento antes de veros la película os hypeéis demasiado, ¿vale? Que es quizás un poco lo que me pasó a mí. Porque el nombre es como The Last Samurai, os esperáis al final de la película una carga como la de The Last Samurai contra ametralladoras Gatling, vale, pues eso no va a suceder, ¿vale? O sea, es una película en ese sentido más tranquilita. También lo que mola de la película es que deja ver un poco las tácticas militares de cada uno de los bandos, cómo los americanos llegaban con sus lanzallamas, con los bombardeos, mientras que los japoneses intentaban dejar trampas con las minas y tal, cómo los americanos van follados de miedo por la jungla, y cómo a veces quitan las trampas, pero otras veces se las comen con patatas. Luego también el rollito de ir un poco al tema, al juego de la paz, ¿no? Con la bandadita blanca y todo. Bueno, todos esos matices de lo militar y también en conjunción con lo civil están muy, muy al día en la película. Entonces nada, eso es todo lo que tengo que criticar por ahora, que analizar, que opinar. Acto seguido, no sé qué película me veré, pero creo que todavía hay alguna de la Segunda Guerra Mundial que queda ahí en el tintero. Me habéis recomendado Cartas desde Iwo Jima y también Banderas de nuestros padres. Dos películas que ya he visto las dos películas. Lo que pasa es que no me acuerdo mucho de cómo finalizaban. O sí me acuerdo y... no sé, yo creo que para realmente analizarlas me las tendría que volver a ver de nuevo. No sabría qué deciros, pero sí ciertamente os puedo decir que son dos muy buenas películas. Muy buenas películas. Lo único que no me mola de esas dos películas es que tratan de lo mismo. Justo lo bueno que tienen es que tratan de lo mismo desde dos puntos de vista diferentes. Pero al tratar de lo mismo es como hemos perdido en la producción el dinero de dos películas para inmortalizar la misma batalla. Entonces es un poco tirar el dinero, ¿no? Pero están muy bien hechas. Y ya os digo, una desde el punto de vista americano y otra desde el punto de vista japonés, lo cual es muy curioso porque te ves una primero, la otra después y tienes una idea general, ¿no? de cómo fue toda esa batalla. Entonces, bueno, lo dicho, espero que os haya molado, metedle un buen like y ya nos vemos en la próxima. ¡Ya!